Seguimos conversando con César Hildebrand. César, tengo algunos temas sueltos ya para ir, creo que estamos en el tiempo. Eh, una cosa que inició o se presentó muy tempranamente iniciado el año, fue una cosa que llamó la atención a muchos, ya, y lo quiero plantear de esta manera. Y es que de pronto un grupo de gente que vive hacia el norte de Lima protestaba contra un peaje, ¿no? Que tiene que ver con la discusión inicial también de, claro, pues se hacen obras sin consultar a la gente, bajo la lógica del libre mercado, sin ningún control, sin instituciones, y la gente es la que finalmente padece pagando 5 soles de ida y vuelta para llegar a su casa. Y mucha gente se sorprendió de un conflicto en Lima, de la manera como se presentó, cómo se vino anunciando y no se atendió, cuando esto viene pasando en el país hace muchísimo tiempo. Es decir, ejemplos que los oyentes puedan rápidamente identificar. Conga se advirtió en todos los tonos. Tía María se dijo en todas las lenguas. O sea, es decir, y llegó donde llegó y terminó con los lamentables incidentes, ¿no? Y aquí resulta que pasó todo eso y un día, justo el día de el aniversario de Lima, el señor alcalde sale y dice, se resolvió el asunto. Eso no va. Ya habían habido heridos, movilizaciones y cosas. El tema de los conflictos sociales poco atendidos en el país es una cosa que todavía sigue siendo incomprendido por la política y por los gobernantes, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo viste eso, por ejemplo, en Lima, ¿no? La lección sigue siendo que si no produces desmanes no te escuchan, ¿no? Es una lección más perversa que ninguna otra. Sí. Claro, si no quemas casetas, si no te enfrentas con la policía, si no produces 30 heridos, entonces no te escuchan. Es terrible Sí. el mensaje. El otro día no sé quién escribió, no me acuerdo, no sé el nombre, pero voy a decir la frase, decía alguien que la protesta puede ser el lobby de los pobres, o sea, en el sentido de que qué otra manera te vas a hacer escuchar si no protestando, ¿no? Exactamente. Porque digamos, si yo soy un lobista, tengo un amigo, un ministro, lo llamo, le mando un correo y me resolvió el problema, Exactamente. ¿no? Pero eso tiene que ver pues con el tema de la corrupción. Ujú. Si no tienes peso ni dinero, no te escuchan. Desde luego. Y si lo único que tienes es boca y piedras, pues las usas. Y logras tu propósito, que en este caso era clamoroso, clamorosamente razonable, que ese peaje no podía ser. Pues, No podía ser, y que solo una gestión como la de la señora Villarán podía haberlo concebido, y solo una gestión como la del señor Castañeda podía haberlo tolerado y continuado. En fin, ¿qué demuestra eso? Que los conflictos sociales están ahí, todos, 240, dicen algunos, latentes, potenciales, pero mi pregunta es, ¿y por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? ¿Qué país tan pacífico tenemos que ser para que solo tengamos 240 focos de desasosiego social? Cuando pasas por cualquier lugar de este país y te das cuenta de las condiciones en que están. terrible. Sobre todo después de las crueldades de la naturaleza que hemos padecido, ¿no? Sí. Entonces, Ica, por ejemplo, César, ¿no? Ica, me acuerdo en el terremoto del 2000, ¿cuándo fue? El 7, 2007, sí. 2007. Era la zona del pleno empleo, la zona de crecimiento, todas las cifras daban cuenta de que ahí los problemas se habían resuelto y el terremoto nos mostró una Ica que era la verdad tremenda, digamos, no tenía mínimas condiciones. Mira cuántos años han pasado, 10 años después, Ica está inundada y tú ves que lo que le ha quitado a la gente el huaico, la inundación, es de repente menos de lo que tenía hace 10 años. Es decir, no ha pasado nada para ellos, no ha habido estado para ellos. Así es. Terrible, Así es. ¿no? Ese es el estado que nos dejó Fujimori. Continúa. Continúa. O sea, yo no sé por qué Keiko quiere ganar las elecciones cuando su padre ha ganado todos los gobiernos. Mejor dicho, el mensaje de su padre ha prevalecido. ¿Para Claro. qué? O sea, ha gobernado sin haber ganado ni una elección Sí. después de su padre. Sí, sí, desde luego, desde luego. O sea, el Perú se sumergió en el fujimorismo y no ha salido de ahí. Y en el caso de PPK,
digamos, con mayor claridad, Con ya mayor no solo, claridad. digamos, en el discurso y en las formas, sino en el ejercicio de ella misma del poder que ha sacado en el Congreso, por ejemplo, ¿te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Además, debe ser difícil para Keiko pelear con un socio, ¿no? Pues, Pelear con un admirador, pelear casi con un padre. PPK, PPK es fujimorista, en el fondo, no tengo dudas. Y claro, en este simulacro electoral que hubo, en fin, hubieron de diferenciarse. sí, pues, tuvo Hubieron de que... diferenciarse por razones marqueteras. Pero al final, PPK le está haciendo la cama a Keiko para el 2021, ¿no? Ahora Con la sí, ayuda de Zavala, claro. claro que es ya militante, ¿no es cierto? Ya Sí, es sí, sí. puesto ad hoc. Sí, es, digamos, Es ad hoc. la naranja mecánica. Ya, pero, ¿y tú no eres de los que creen que el fujimorismo, dependiendo cómo vayan o evolucionen, o involucionen las cosas, sobre todo en el ámbito político, social, económico también, que puedan estar o estar pasándose por la cabeza, lo has dicho tú en el semanario más de una vez, la idea de que se adelanten las elecciones? Es decir, que esperar hasta el 2021 es mucho, digo, un presidente debilitado, Sí, yo creo que no les corrupción. han sacado de la cabeza esa idea, que la mantienen, la conservan y esperan una buena oportunidad para, digamos, operarla, ¿no? Convertirla Ujú. en posibilidad concreta. Estoy seguro de eso. Ahora, el escenario es complicado y evidentemente tiene que haber una confluencia de factores para que ellos, digamos, tomen la decisión. Ujú. Pero que tienen la idea, no tengo ninguna duda. Pero Kuczynski no está como, no sé si inconscientemente, pero abonando en esa dirección por lo siguiente, ¿no? Es muy débil. O sea, digamos, ni siquiera yo creo que lo que es Kuczynski da para 35%, en el sentido de hasta se le ve más débil, ¿no? Porque ya está en 35%, por cómo hace, cómo retrocede, cómo deja de hacer, cómo se somete. La economía no está bien y ellos tuvieron que bajar sus proyecciones de crecimiento. Y la economía es clave para precipitar escenarios de ingobernabilidad. La bancada en el Congreso también de Keiko Fujimori, cuando quiere presionar, lo hace, ¿no? Pero yo no Y, creo que estemos todavía no, 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 ya, de acuerdo. en un escenario golpista, No, ¿no? no, ya, pero a lo que O voy de es... anticipo de Sí, elecciones. sí, 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 sí. Yo creo que la derecha va a ayudar mucho a que la economía no se Ajá, desbarate, porque al final de cuentas este es un gobierno que le sirve mucho, ¿no? Yo creo que sí. la derecha va a calmar a Keiko Fujimori en sus apetitos y va a administrar esto de un modo tal que se intente, digamos, respetar los términos Ujú. constitucionales del mandato. ¿Tú crees que el Fujimorismo se puede partir teniendo a un Kenji que, digamos, por lo menos se le nota en una voluntad de hacerse notar, digo, políticamente, ¿no? Viaja mucho, estudia quechua, ha dicho que, temita este tema del sodalicio, por ejemplo, ha dicho que se abre una comisión investigadora en el Congreso. Es decir, está como en una agenda propia, ¿no? ¿Es o ves o adviertes de que ahí puede haber un elemento en el fujimorismo que pueda complicarle la vida a la propia Keiko, en términos de representación, digo, de ese grupo? No, No, no creo. no. No, no, ¿Tú crees no, que Keiko es la llamada? No va no a ser. reúne, no reúne los ¿Qué le requisitos. falta, por ejemplo, de Digamos, esto? ha pasado del perro a la pretensión, el señor Kenji, ¿no? Pero sigue siendo gracioso. Sigue siendo un personaje de segunda y va a quedarse ahí. En todo caso, la heredera legítima es Es Keiko, de eso Keiko. no tengo ninguna duda. Ajá. Y aunque no es brillante frente a su hermano, caramba, parece Madame Curie. Vamos a ver qué pasa ahí. García, pues, para redondear ya una cosa así como de preguntas finales chiquititas. ¿García se salva de esta? No. Yo creo que sí, ¿Sí? sí, sí, O sea, la libra. No hay manera con García. sí. Yo creo que lo va a hacer de nuevo, como dicen algunos. Sí. Lo va a hacer de nuevo. Toledo.
¿Cómo lo es? menos posibilidades de salvarse, ¿no? Hay demasiadas evidencias en su caso. Creo que no. Sí. ¿Termina preso, crees tú? Creo que va a terminar preso. Ollanta y Nadine. Está por verse, ¿no? Si tuviéramos una judicatura atenta y una fiscalía escrupulosa, sí, los dos, pero no se sabe, ¿no? Lo mismo es el caso de García. Yo no estoy diciendo que García sea inocente. Yo estoy diciendo que García va a salir bien librado con las malas artes con las que ha salido bien librado en anteriores oportunidades. Ahora, pero te das cuenta qué tan deteriorada está la política, que cuando uno pregunta por los personajes políticos, la referencia es judicial, no, sí, claro. No de futuro político en ninguna, ¿no? O sea, en el sentido de que puede superar estas cosas. Ya en el otro ámbito, no sé si judicial también en algún momento, pero Verónica Mendoza, como proyección en la izquierda, ¿o crees tú que la oportunidad que tuvo fue la máxima que puede tener, que pudo haber tenido? No, yo creo que ella tiene un papel y un porvenir en la política, pero lo que yo veo es que la izquierda peruana no ha enfrentado debidamente ciertos dilemas, ciertas cuestiones esenciales que tienen que ver con su doctrina, ¿no? No ha hecho un deslinde respecto de cosas que son fundamentales para la izquierda. ¿El estalinismo fue bueno o no fue bueno? ¿El socialismo real fue bueno o fue? ¿La implosión de la Unión Soviética y su imperio fue buena o fue mala? ¿Los chinos capitalistas son un buen ejemplo o no son un buen ejemplo? Sí. La dictadura dinástica y fraterna de Cuba, de los hermanos Castro, ¿es buena o es mala? Claro. Lo hecho por Ortega en su cuarta reelección, ¿es bueno o es malo? Chávez, vamos a ver. Oye, Fede, si ni en Venezuela y Maduro, a ver, hombre, han pasado sobrevolando todos esos temas, no han tocado ninguno y pretenden decir, somos la nueva izquierda. No me hagas reír. Yo solicito a Rossini en este momento. Pero inclusive, no me hagas reír. Mira, por los pleitos que hay entre ellos, claro, uno se pone a pensar qué hubiera pasado si hubieran ganado también, ¿no es cierto? En el sentido siguiente, mira el tipo de debate que tiene. Ya salió un congresista a decir que ellos se diferencian entre los izquierdistas de cafetín, de hijitos de papacito, ha dicho en esos términos inclusive, los que son pues, los representantes de las regiones y son más, por ese sentido, legítimos en términos políticos, dice, ¿no? Pero mira a dónde se ha reducido después de haber conseguido 20 congresistas y el 18% de la elección. Es decir, hay que tener un problema serio para desaprovechar una tremenda oportunidad que te ha dado, digamos, las circunstancias y algo de trabajo, sobre todo Verónica Mendoza hacia el final, ¿no? Claro, pero ahí pues votó la rabia, ¿no? Votó la indignación, votó el descontento. No es un voto partidario, ni doctrinario, ni socialista, es un voto marginal. Convierte ese voto marginal justamente en un cauce político. Claro. Esa es tu labor. Ese es el trabajo. Esa sería tu. Pero miren dónde eso es lo que podría haber hecho un sucesor de Barrantes, claro, a la justa medida, ¿no? Sí, pero miren lo que están. Mencionaste tú a Castañeda y a Susana Villarán. ¿Cómo lo ves? Castañeda, de los peores alcaldes que ha padecido ambos. Lima. Sí. Digamos, Lima es una ciudad fundamentalmente horrible, ¿no? Pero parte de su fealdad actual, un cierto porcentaje, se lo deben a los dos, ¿no? Uh-huh. Se debe a los dos. Sí. Los dos han sido alcaldes de cemento, sin concepción y sobre todo demagogos puros, ¿no? Uh-huh. Es decir, Lima sigue siendo este tumor metastásico que crece por invasiones, ¿no? Es impresionante. Las invasiones siguen produciéndose y seguimos siendo esta megalópolis inorgánica y monstruosa, sí, que asusta, ¿no?
o el crecimiento incontenible hacia arriba también en los distritos donde se hacen cosas o edificios, ya no digo por una cuestión de arquitectura o simplemente de ornamento, Es que no era sino, popular condenar claro, eso. sí, pues, Era más bien, digamos, rentable sí, políticamente decir, está sí, muy bien, sigan, sigan, sí, pues, sin pensar en lo que iba a producir eso en el futuro. O sea, somos una ciudad inviable. Lima no es viable en este momento. Así de sencillo. No puedes darle agua y desagüe a 4,5 millones de personas que viven en alturas. No puedes. No hay cómo. Y lo demás es cuento. Pero no se lo decimos a la gente. sí, pues, Nos encanta la mentira. Nos fascina la mentira. La mitomanía es en realidad sí, pues, una característica, ¿no? sí. Y la última, Donald Trump, lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, digamos, para consolarnos un poco de nuestros problemas, Sí, pues. pensando que es en el primer mundo, ¿no? Bueno, ese es el monstruo que ellos construyeron, ¿no? Cuando el Partido Republicano empezó a dejar de ser Partido Republicano, que era el partido al final de cuentas de Abraham Lincoln, Mm. el partido de Eisenhower, hombre. Cuando el Partido Republicano empezó a ser el Tea Party y cuando Sarah Palin empezó a ser la Rosa Luxemburgo de la derecha norteamericana, bueno, ahí se jodió todo Sí, para ellos. Ese fue el germen de lo que ahora es Trump. Ellos hicieron esto. La derecha norteamericana hizo esto. sí, pues, Destruyó el Partido Republicano y lo afilió al Tea Party, claro, que no era sino, digamos, la manera rupestre de ver la política, sí, ¿no? pues, totalmente. Ellos pintan bisontes en sus Sí, 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 paredes. sí, totalmente. Entonces, claro, de ahí surge Trump. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no dar el paso siguiente? El paso siguiente ha sido Donald Trump. Muy bien. Y ahora es maravilloso verlos, ¿no? Porque parece que tuvieran a un nacionalista de los años 40, Sí, parece sí, Perón sí, 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 hablando, sí. parece Chávez, ¿no? Se lo merecen. Ahora, ¿eso qué significa para el mundo? Impredecible, Sí, pues, impredecible. No sabemos qué puede significar para el mundo, ni para la economía, ni para la geopolítica, ni para el Medio Oriente, ni para las relaciones con China y menos con Rusia, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, sí, es un factor de inestabilidad peligrosísimo, pero también es lo que más se merece un pueblo que ha llegado a extasiarse y hacer una fiesta por el asesinato de un líder enemigo transmitido en televisión interna a la Casa Blanca Ujú, y visto por el presidente como si fuera una hazaña, ¿no? sí, Muy bien. El país de los drones, que ha matado a 2.500 personas en los últimos tiempos, ha matado bodas y mm, cumpleaños sí, y sí, sí. barriadas enteras. Bueno, ahora tiene a Trump. ¿Cuál es el escándalo? ¿De dónde viene el escándalo? Ujú. ¿Acaso Estados Unidos no invadió países antes? ¿Acaso Estados Unidos no creó cárceles clandestinas? ¿Acaso no hicieron en Sí, Guantánamo lo que quisieron? ¿Acaso no invadieron Irak sin tener armas de destrucción masiva? ¿Acaso no volaron Libia? sí. ¿Acaso, en fin, los acasos podrían ser interminables? ¿Y por qué De se acuerdo. quejan? Pero aquí el elemento bien descrito ahora por ti, externo, digamos, ha sido muy característico en los términos que tú lo has planteado, pero hay movilizaciones también dentro de Estados Unidos. O sea, el componente, cómo manejo la disidencia de buena parte de un país que por los primeros gestos, señales y acciones ya da cuenta de que no va a estar de acuerdo. Ese es un elemento, Bueno, ¿tú pues, crees que...? pero esos que salieron a las calles y que Sí, salen a las calles son los que perdieron las elecciones. sí. No, ya, Ya no, sí, de está. acuerdo, pero... Entonces, ¿qué pasa? ¿Es ilegítimo porque no nos gusta Trump?
No lo digo en esos términos. No estoy pensando no en la legitimidad o no del gobierno de Trump que ha sido elegido democráticamente, sino en como un elemento que puede a este ímpetu, esta manera de hacer las cosas, o contener o finalmente acelerarlo en términos de confrontar más con su propia gente. Es decir, cómo manejas si es que esos son eventos que empiezan a aparecer todos los días y hay otro tipo de cosas que no sé, pues si Trump se imaginaba iban a pasar tan rápido, ¿no? Bueno, como manejaron sus administraciones, Lyndon Johnson, miles en las calles contra la guerra de Vietnam y la guerra siguió, Sí, y como pues. manejó Nixon su administración, miles en las calles por diversas razones, entre ellas la guerra de Vietnam, Sí. y siguió la cosa, ¿no? Entonces, no creo que Trump se asuste por manifestaciones. Yo lo que creo que Trump, yo lo que creo es que Trump va a ceder en algunos aspectos excesivos o radicales, extremos de su política, y va a conciliar, va a ser, digamos, un gobierno más tenue de lo que nos imaginamos, pero en algunas cosas principales no va a ceder. Como está pasando, ¿no? Y me parece de una gran hipocresía que la gente que dice que Obama fue un gran presidente se asuste por Trump cuando Obama mató a más gente por drones que Bush. Claro, lo que pasa es que Obama era un tipo más, en ese sentido, mediático, más simpático en la forma, Pero ¿no? De hecho, que cuando viene... otra vez, pues claro, vino la católica Sí, claro, a eso me y refiero. encantó a la gente, y entonces Es un buen presidente por eso. claro, Claro, a eso me refiero, ¿no? exacto, el caviarismo de la red social dice, ay, qué lindo. Pero les falta añadir, ay, qué lindo negro, ¿no? Pero, ¿y su administración? Sí, pues. ¿Cambió algo el Medio Oriente? No. ¿Hizo algo por el Estado palestino? ¿Se metió con Marruecos y el problema saharaui? ¿Hizo algo? ¿Hizo algo en el mundo que tú digas, este es su legado? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su legado? Todo su legado se puede desmantelar con 3 órdenes ejecutivas de Trump. Sí, no, como Basta. está pasando, ¿no? Como está Exactamente, pasando. Como está exactamente. pasando. ¿No? Pero sí, es la frivolidad, pues, es la banalización de la política y de la opinología. Ajá, Qué simpático es, y a mí qué me importa. claro. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver eso con el juicio histórico respecto de su administración? Es decir, Obama no hizo sino continuar la política imperial de los Estados Unidos. Y ahora tenemos a un monstruo que dice, más bien que Japón pague su defensa, que la OTAN no viva tanto de nosotros y vamos a dedicarnos más a nosotros. Y ese monstruo que dice, estamos demasiado afuera y debemos estar más adentro, resulta inaceptable. El monstruo que dice, invadamos Irak y continuemos en Irak y hagamos todo lo necesario para ser la policía del mundo, ese monstruo sí vale. El monstruo que dice, no, salgamos un poco y dediquémonos más a nosotros mismos, hombre, me parece absurdo, ¿no? Sí. Hay mucho de absurdo en este Sí, juicio a Trump. sí. Ahora, pero sí, ahora está comenzando y efectivamente, como tú dices, es impredecible, bien difícil saber qué puede generar eso, ¿no? O sea, adentro y afuera, porque él, a diferencia de lo que pasa o ha pasado en nuestra historia, por ejemplo, que los que en la campaña dicen una cosa y llegan al gobierno y hacen otra, Sí, pues en el caso de Trump, está cumpliendo. lo que dijo, inclusive en análisis se decía, no, demagogo en la campaña para ganar y después va a tener obligadamente que de alguna manera atenuar sus... No, digamos, ha empezado a hacer lo que dijo que iba a hacer. Bueno, lo que puede producir es primero un papel distinto y nuevo de China a nivel mundial, Sí, sí, sí. darle mucha más importancia, o sea, va a inflar a China. China va a tener una presencia mayor en el comercio, Sí. por el ensimismamiento que está proponiendo Trump, ¿no? Y por las barreras que está proponiendo. Pero también es un regreso a la época de las soberanías y de los estados-nación, Uh-huh. y de los viejos nacionalismos
que eso sí puede producir una reacción en cadena grande en muchas zonas del mundo. Mucho cuidado. O sea, al final de cuentas, pactos como la OTAN, lo que trajeron como resultado fue la abdicación de las soberanías, ¿no? Sí. Y tratados de libre comercio igual, ¿no? Tanto así que las discrepancias se ventilan en tribunales internacionales, en instancias internacionales. Pues ahora probablemente regresemos a los Estados-nación y en cierto sentido a las preocupaciones nacionales. Ahora, lo que pasa con Trump es que ignora algunas cosas que son fundamentales, ¿no? El regreso del empleo industrial no es verosímil como él lo plantea. Sí, pues eso es demagógico, ¿no? Porque el empleo industrial no tiene la importancia que tenía en los años 40 o 50. Sin duda. El empleo industrial ha cedido al empleo de servicios. Sí. Y además, en este momento el empleo industrial es el 10% del empleo global de Estados Unidos. Pero además de eso está la informatización y la robotización. Entonces, claro, dices, ¿qué quiere este hombre? Detroit no va a volver a ser lo que él supone que puede ser. No, porque la mitad de los trabajos, ahora, si no los haces con robot, pierdes. No tienes competitividad frente a los japoneses y a los alemanes. Sí. Entonces, claro, pero como señal, como símbolo sí le sirve, ¿no? Porque se afianza él dentro de Estados Unidos como alguien que está tomando decisiones para regresar a Estados Unidos lo que antes tenía, ¿no? De hecho, digamos, de México ya se regresaron a Estados Unidos algunas empresas, ha reabierto algunas empresas extractivas, es decir, está en el discurso fortaleciendo esa lógica de que trabajo para ustedes. Sí, pero yo me traigo el trabajo de vuelta para ustedes. Pero lo más peligroso es su indiferencia en relación al calentamiento global, ¿no? Porque está fomentando el carbón otra vez, dándole visto bueno a un par de oleoductos que son antiecológicos en extremo y creando una atmósfera en la que efectivamente el calentamiento global parece el invento de unos radicales ecologistas. Sí, pues. Eso sí es terrible. César, tendríamos para conversar más, pero te agradecemos muchísimo esta oportunidad. Gracias a ustedes. Qué ocurrencia. Y bueno, la repetiremos en otro momento. Dejemos que pase un tiempo para ver cuántas de estas cosas que estamos diciendo, más que con pesimismo, con bastante realismo, creo, a ver si llegan o no a materializarse. Muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes. Ha sido César Gil, entonces, que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.